muy hermoso y que quisiera compartirlo con todos ustedes, porque sin duda Dios ha hecho grandes cosas, pero lo que viene será mejor. En Números capítulo 23, el versículo 19 dice así, Números 23, 19. Ya está proyectado. Quiero saludar a los que a través de las redes están conectados desde Estados Unidos y desde otros lugares. La banda Natalia, el hermano Álvaro, la familia, ya nos están escuchando. Bye, bye. ¿Ok? Que adiós le estoy diciendo. Es lo único que sé decir, adiós. Saludo a ellos en Estados Unidos. No sé si Ketty está conectada con su familia. Estuvimos trabajando hoy, creo que están por ahí conectados. Todos los que están conectados a través de las redes, para ellos, nuestro afectuoso saludo. A ver, vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. ¿Quién dijo eso? Muy bien, lo dijo Balaam. Balaam era un profeta divino, pero fue Balaam el que dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero quisiera en 30 minutos explicar esto, porque es importante saber lo que nosotros tenemos, porque cuando no sabemos lo que tenemos, fácilmente lo perdemos, no lo cuidamos. Dice, nadie sabe lo que tiene, y tener esta salvación es algo muy grande. Tener lo que Dios nos ha dado es más grande que todo lo que existe. Que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro Señor, eso es lo máximo. ¿Qué dijo David? Jehová es mí y nada. Entonces, saber quién es Él y lo que Él ha prometido nos hace estar seguros. Nos hace estar seguros. Yo soy muy malo para el agua. El otro día me invitaron a un departamento que tiene mucha agua, el Caquetá. Entonces yo no sabía que uno tiene que irse en una panga. ¿Ustedes saben qué es eso? Una panga. Una cosita así chiquita. Y uno va por el agua y el agua está que se hunde y uno va haciendo así miedo. Y entonces eso me daba mucho miedo, porque lo pequeño de eso y el agua, que no les miento, los que viven por allá, eso es así, vea, que toca y uno cree que se va a hundir eso. Entonces como que no me daba seguridad. Primero, yo soy muy miedoso para el agua, aunque me baño todos los días. ¡Ay, bendito! Miguel, esto es así. Pero muy miedoso, le tengo miedo al río, al mar. Pero cuando voy en un aparato más grande, me siento más seguro. Y el otro día nos montamos en un buque para ir de Argentina a Uruguay y cruzamos el Río de la Plata. Entonces fuimos en un aparato mucho más grande, desde Buenos Aires hasta Uruguay, que no sino cruzar el Río de la Paz, y uno no siente, porque se siente más seguro yendo en un aparato así. Lo que le quiero decir es que de acuerdo a donde usted se sienta seguro, así va a tener paz, va a tener tranquilidad. Y si no se siente seguro, no va a estar tranquilo, se va a sentir mal. Y este hombre, Balaam, era un adivino, pero aunque era divino, en alguna medida tenía comunicación con Dios, porque Dios le hablaba y le decía. Ese texto aparece en un contexto mayor. Dios no es hombre, Él se hizo hombre.
Así que Dios no es hombre, Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, Él no es hombre, Él se hizo hombre para estar entre los hombres. Pero el capítulo 23 de Números nos hace pensar en algo mucho más que eso. Podemos mirar desde el capítulo 20, donde aparece la rebelión de los hijos de Israel y donde murió María. Los tres fuertes líderes de Israel eran María, Aarón y Moisés. Y los tres eran hermanos. ¿Eran hijos de quién? Eso, muy bien. Aarón y Jocabed. Los tres eran hermanos y los tres eran líderes del pueblo. Pero en el capítulo 20 llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades, es el mismo Cades Bernea, y allí murió María y allí fue sepultada. En estos capítulos mueren dos grandes caudillos. Muere María, que era como la líder de la alabanza, la líder de la adoración, la que entusiasmaba al pueblo a cantar, y más adelante muere Aarón. Pero muere María y luego el pueblo no tiene aguas, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Acaba de morir María, pero ellos se rebelan no por la muerte de María, sino porque no hay agua para beber. Y el pueblo mantenía quejándose y mantenían rebelándose, y ahora están protestando. Que Israel era un pueblo que, aunque era el pueblo escogido por Dios, y era un pueblo que Dios amaba porque era su heredad, era un pueblo que no conocía a Dios. Mantenían de tumbo en tumbo, de problema en problema. Y este no es el primer problema. Ellos se rebelaron desde el principio, pero aquí están protestando. Y Dios es soberano, y como soberano Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Y nadie le puede decir: ¿qué haces? Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? No hace el alfarero del barro lo que él quiera, y Dios hace lo que Él quiere. Dios es Dios, ¿cierto? Dios es Dios. Pero entonces este pueblo no lo conocía y mantenía protestando y de tumbo en tumbo, y ahora están rebelados. Y ahora Dios les permite que la peña brote agua. 27. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará, dice, su agua. Háblale a la peña. Sería como una locura, ¿no, hermano Edgar? Uno ponerse y hablarle a una peña, a una roca. Roca, ¿me puedes escuchar? Y una peña no escucha, porque es un ser como inanimado. Pero dice: háblale a la peña, porque en Dios las cosas imposibles se hacen posibles, porque para Él no existe lo imposible. Hay más de 2 millones de personas esperando agua.
¿Cuántas personas tiene la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana? A ver, a un bumangués que sepa y que esté en la universidad, pero estudiando, ¿no? ¿Cuántos habitantes? Eso, más o menos, ¿cuántos? 1 millón, no es como mucho. A ver, alguien que tenga una información, ya está buscando ahí, preguntarle a don Google. Ojo con eso. Pero la gente que llevaba a Moisés eran más de 2 millones de personas pidiendo agua. Donde ellos pasaban, dejaban hundido la tierra. Unos cuantos centímetros se hundía la tierra porque era un ejército que había salido de Egipto. Y una peña borotó su agua. Dice, háblale a la peña y la peña les dará su agua. ¿De dónde tiene agua la peña? Toneladas de agua. Pero yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es. Oiga, ese Dios que usted y yo tenemos, nos damos el lujo de tener el Dios todopoderoso, el que saca agua de la peña. Háblale. Y no quiero hablar de la equivocación de Moisés y Aarón, que se equivocaron y ahí sellaron su no entrada a la tierra prometida. Porque hay que tener en cuenta que lo que Dios dice, Dios lo dice. A lo que Dios dice ni hay que quitarle, ni hay que ponerle. Si Dios lo dijo, Él dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hicieron ellos? La golpearon. Sin embargo, Dios es muy bueno. Él pudo haber dicho, yo le dije que le hablaran y ustedes la golpearon, ahora no le doy agua. Pero Dios es bueno. Pese a que hicieron las cosas mal, Él es en gran manera bueno. Y salieron aguas como ríos para darle de beber a todo ese pueblo y a los animales, porque no iban ellos llevaban millares de animales. Porque Dios sabe cuidar de su pueblo. Dios. Hay una canción viejita, pero no se arruga. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Porque Él sí cuida de nosotros. Entonces, el pueblo bebe las aguas, pero luego, el versículo 14, se encuentran con un problema. Edom. Los edomitas eran hermanos de los israelitas, porque los edomitas son descendientes de Esaú, y Esaú era hermano ¿de quién? De Jacob. Los dos nacieron el mismo día. Entonces, descendientes de Jacob, los hijos de Israel. Descendientes de Esaú, los hijos de Edom. Entonces, el versículo 14 dice que envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Este Cades es el mismo Cades Bernea. Diciendo, así dice, Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.
Y te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos aguas de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Oiga, a veces sirven más los que no son familia que la familia. Este es hermano. Otros los dejaron pasar, pero su hermano Edom, descendientes de Saúl, dijo: no pasa. Y si intenta pasar, te enfrentas con nosotros, te matamos. Oiga, terrible eso, ¿no? Y le tocó a Israel tomar otra dirección. Pero Dios es bueno. A partir del versículo 22, partieron de Cades los hijos de Israel, y toda aquella congregación vinieron al monte Hor, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, allí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestidos, y se la vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Oiga, un hombre que sirvió muchísimos años, pero un día se rebeló, y Dios dijo: quítenle las vestiduras. ¡Amén! Y Aarón sintió que le fueron quitando lo que significaba para él las vestiduras de autoridad para servir. Y cuando él se sintió que le habían quitado lo que Dios le había dado, le dio un paro y se murió. Porque es que ninguno es indispensable. El único indispensable es el Dios del cielo. De resto, todos vamos de paso. De resto, todos tenemos reemplazo. Hay mucha gente mejor que nosotros, mucha gente mejor que ustedes, mejor que yo, pero a Dios le ha placido usarnos a nosotros, tenernos aquí, darnos su bendición, dejar que podamos servirle. Pero si nos rebelamos, no se preocupe, hay quien haga las cosas mejor que usted y hay quien las haga mejor que yo. Dice la Biblia que, dijo el sacerdote: fuiste rebeldes allá en las aguas de la rencilla, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y comenzó a quitarle las prendas del vestido de sacerdote, y cuando él se vio desnudo, le dio un paro, se murió. ¿Cuántos líderes se habían muerto ya en corto tiempo? 2: María y Aarón. Por eso, hermano, sírvele a Dios con un corazón voluntario. No sea una persona rebelde. Deje que otros critiquen, no lo haga usted. Deje que otros hablen, no lo haga usted. Deje que otros se rebelen, no lo haga usted. La rebelión es lo que Dios castiga de primero antes que cualquier otro pecado. Sí, sírvale a Dios de todo corazón. En el área que Dios le ponga. Si es a limpiar bancas, hágalo con el corazón. Si es a barrer, hágalo de corazón. Si lo que sea, hágalo con su alma. Es un alto honor servirle al Creador del cielo y de la tierra. Es alto honor ser de Él, trabajar para Él, servirle a Él. Si todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. ¿Hay alguno aquí que viva sin necesidad de Dios? Todos respiramos el aire que Dios nos da. Tenemos el calor del sol que Él nos da todos los días. El descanso de la noche en un sueño reparador que Dios nos regala. Todo nos lo ha dado Dios.
Así que, hermano, sírvale a Dios. Y no se ponga a decir que es que usted tiene mucho trabajo, que es que no le queda tiempo, que déjese de cosas. A Dios se le sirve de primero. Lo mucho o poco que usted tiene, Dios se lo ha dado. Y si no reconocemos eso, por eso nos va mal. Porque nosotros creemos, oye hermano, usted puede, no hermano, yo no puedo, que no te... Y cada uno se refugia en sus propias excusas, pero delante de Dios no hay excusas. Él conoce todo, porque Él fue el que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. El capítulo 21 habla de una serpiente de bronce que Dios mandó hacer, porque el pueblo se rebeló. Y entonces Dios envió serpientes y mordían al pueblo y la gente comenzó a morir. El capítulo 21, a partir del versículo 4, después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua para nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire usted que otra vez, ¿quién está protestando? El pueblo. Por todo protestaban. Ahora están protestando de nuevo. Y Dios les mandó serpientes. Y al que ¡pam!, la serpiente mordía, ahí quedaba. Y la gente le dio mucho miedo. ¿A quién no le da miedo con una serpiente? Hay gente que dice, hermano, yo vivo bien, vivo en un paraíso. Pues tenga cuidado, porque en el paraíso se presentan las serpientes. Allá fue donde se le presentó la serpiente a Eva, en el paraíso. Así que cuídate si es que estás en un paraíso. Por ahí anda dando vueltas la serpiente. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Un aplauso para el Señor. Y la palabra dice que esas serpientes acabaron con mucho pueblo, pero luego usa el Señor eso para enseñarle al pueblo que hay otro problema que está matando a las multitudes, no en Colombia, sino en el mundo entero, y es el problema del pecado. Y el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Señor Jesucristo será levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El hombre que ha sido mordido por el problema del pecado, el hombre que está pereciendo por el mal, porque la paga del pecado es muerte, lleva un veneno mortal que no solamente le quita la vida física y espiritual, sino que lo condena eternamente. Para ese problema Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, y allá en la cruz del Calvario entregó su vida para que todo aquel que en Él cree pueda vivir, pueda levantarse, pueda volver a ser un hombre nuevo, una criatura nueva por el poder de Dios. Aquí hay muchos que lo hemos mirado a Él, y ese veneno mortal se ha ido de nosotros, porque para el problema del pecado hay un antídoto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
hace que el hombre pueda escapar a ese problema mortal del pecado. Y luego, el texto sagrado habla de las derrotas que sufrieron los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Y es que ahí es donde viene el caso. Israel derrotó a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Ese pueblo que había salido de Egipto había destruido las naciones del otro lado del Jordán. Y lo oyó en el capítulo 22 un rey, el rey de Moab. Y el rey en el capítulo 22 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Los moabitas eran descendientes de Lot, los moabitas. Y los amonitas. Los moabitas y amonitas son hijos del mismo padre, con dos hermanas diferentes, Lot. Estos, en los campos de Moab, Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos delante, todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Quiero referirme rápidamente a esto. ¿Cómo apareció Balaam en la escena? Un rey lo mandó a llamar para maldecir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo que Dios había formado para él, pero un pueblo rebelde. Era un pueblo que se rebelaba, hablaba contra Dios, contra los líderes. Era un pueblo terrible. Pero mire lo que pasó. Cuando Balaam quiere maldecir al pueblo, no lo pudo maldecir. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo bendijo. Lo bendijo. Dice la palabra de la siguiente manera. Versículo 18 del 22. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Oiga, él dice: aunque me den una casa llena de oro y plata, la desprecio. Yo quiero hacer lo que Dios diga. Y luego viene el problema donde el profeta Balaam castiga 3 veces su asna. Y 3 veces el asna fue castigada, porque el asna miraba el ángel de Dios delante, y el ángel de Dios tenía una espada para atacar a Balaam. Y el asna llevaba a Balaam y miraba al ángel y se iba. Y cuando se salía el caíno, Balaam la azotaba, y eso lo hizo 3 veces. Y la tercera vez el asna le habló: ¿por qué me castigas? Dios hizo hablar al asna. ¿Sí o no? Hay hermanos que dicen: hermano, yo no predico, yo no sé hablar. Si el Señor pone a hablar hasta las piedras, hace hablar hasta los burros. Mire, esa asnita se puso a hablar. Yo no sé cómo hablaría, si costeño, si cachaco, si paisa, cómo hablaría la burrita, ¿no? A ver, María, pues. No sabíamos cómo. Ay, hombre, ¿por qué me aporrea? Oiga, hermano, ¿qué pasa? Pero le habló, la burra le habló. Lo dice la Biblia. Y cuando el asna habla,
Todavía el profeta no entiende, porque hay gente que hace mal y no entiende que desagrada a Dios, y vuelve a hacer mal y no entiende que desagrada a Dios. Pero Dios quiere evitarle un problema delicado. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero sus hijos no siempre oyen. Quiere que escuchemos. Y dice que cuando Balaam oyó el asna y miró al frente, se encontró con el ángel de Jehová. Y el ángel tenía la espada desenvainada. Y le dijo: la burra te libró, porque si ella no me hubiera visto, yo te hubiera matado a ti, y al asna la dejo viva. Mire, que lo que no ven a algunos hombres sabios, lo ve un burro. Oiga, cosa seria. Hay gente entendida que no ve la misericordia. Hay gente entendida que no entiende lo que Dios habla. Hay gente entendida que desprecia lo que Dios dice. Pero un animal que se llama asna pudo ver lo que el profeta no entendía. Y cuando el profeta vio el ángel, hizo reverencia y tuvo miedo. Qué bueno que en esta hora usted puede entender que Dios te ama. Que si no vivió bien en el 2022, puede vivir bien en el 2023. Consagre su vida. No sea un creyente mediocre. No sea un creyente a medias. Eso no cabe, eso no sirve. Ser tibio no va con Dios. Él quiere que la gente sea caliente o sea fría, porque el tibio Él lo vomita de su boca. Consagre su vida. Dios va a dar sorpresas, porque Cristo viene y va a encontrar a más de uno con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Afirme sus pies. No vaya sea que cuando usted quiera sea demasiado tarde. No juegue con lo sagrado. No juegue con lo de Dios. Dígale a Dios que te perdona y Él te perdona. Dígale a Dios que quieres consagrarte. Conságrate. Sé para Dios. Sírvele a Dios de corazón. Entiende lo que Dios quiere. Mira, tú hagas. Pero conságrese. Déjese de jugar a la iglesia, déjese de jugar al cristianismo. No. Esto no se puede vivir de apariencia. Aquí lo que cuesta vale la pena. Ser fiel hasta la muerte. La esencia de un cristiano es que sea capaz de consagrar su vida y ser fiel por encima de todo. Y la Biblia dice en el capítulo 23, el versículo 7, y tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, exsacra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de exsacrar al que Jehová no ha exsacrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Ese hombre que fue llamado a maldecir terminó bendiciendo, porque lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que no pudo maldecirlo. Entonces el profeta Balaam dice: ¿cómo voy a maldecir yo a quien Jehová ha bendecido? ¿Cómo? Y mire lo que dice el versículo 20 en otra bendición. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla.
Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como la del búfalo. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Mire, ese pueblo que se rebelaba, pese a eso, Dios lo cuidaba, Dios lo guardaba. Y cuando fueron a maldecirlo, Dios no lo permitió. Y dijo Dios: a quien yo he bendecido, nadie lo podrá maldecir. Y fueron a echarle brujería, espiritismo. Y dice el hombre: contra este pueblo no se le puede echar espiritismo, ni hechicería, ni nada. Este pueblo ha sido bendecido. ¿Lo leyó usted? Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Y mire que dice: Dios no halló mal en Jacob, porque él es bueno. Sí había mal, pero era su pueblo y él lo guardaba. Y sabe que ahora hay un pueblo sobre la tierra que Dios ama. Un pueblo que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Un pueblo que ha sido bendecido sobremanera en toda la tierra. Un pueblo que tiene gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Hay un pueblo que Dios ha rescatado para la gloria de su nombre. Y usted y yo hacemos parte de ese pueblo, que es la iglesia del Cristo vivo, la que Él compró con su sangre preciosa, la que Él ganó en la cruz del Calvario. Y es un pueblo que nadie puede maldecir, porque ha recibido la bendición del Dios Todopoderoso. Contra este pueblo no hay agüeros, contra este pueblo no hay adivinación, contra este pueblo no hay hechizo, contra este pueblo no hay ligadura. El Dios de este pueblo es una esperanza ninguna. Un aplauso para Dios. Colóquese de pie. 3 veces Israel fue bendecido, pero hay un pueblo más grande que Israel, y es la iglesia del Señor. Por esta iglesia el Señor lo hizo todo. Y el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Y el que cuida esta iglesia se llama Jesucristo. Y el que protege esta iglesia se llama Jesucristo. Y el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Nos guardó 365 días del año, y ni un solo día se fue de nosotros. Ni un solo día nos dejó. Nunca nos dijo: te voy a dejar 10 minutos. En 10 minutos el diablo nos hubiera acabado. Él nos dice: no temas, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Este pueblo va en camino a la victoria. Nos espera la eternidad, nos espera el galardón que Dios tiene. Y este pueblo, que es la iglesia, delante de esta iglesia va el Dios abriendo camino, y nadie podrá hacernos daño. La gente afuera, para triunfar en todas las áreas, hacen cosas raras, buscan adivinos, hechicerías, que le lean la mano, que le lean el corazón y les digan todas las mentiras de la vida. Pero yo conozco a un ser maravilloso, que fue quien te hizo en el vientre de tu madre, que conoce cuántos huesos tienes, que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza, que conoce tu levantar y tu acostar,
que conoce tus mañanas y tus tardes, que conoce tus días y tus noches. El Dios de este pueblo no nos ha fallado en este año, ni nos va a fallar en el 2023. ¿Por qué no levantas tus manos y le dice gracias? Gracias, gracias. Somos la niña de sus ojos, el pueblo de su heredad, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. No temas, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Puede ser que la gente te tenga envidia, pero no podrán hacerte daño. Puede ser que más de uno quiera hacerte mal, pero no podrá. El Dios tuyo es el todo, el todo, el todo, el todo, el todopoderoso, el todopoderoso. Aleluya, aleluya, alabanza, alabanza, aleluya. ¡Oh! Y gracias, Señor. Seguimos con paso de vencedores. Seguimos hacia la meta final. Seguimos adelante. Jesús, el Dios del universo, está con nosotros. Y me gustaría, antes de...